Hola, somos Vanessa y Miriam y somos gemelas por el mundo. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar un poco cómo es la gastronomía georgiana. Lo primero de todo, decir que nos situamos en Tiflis, la capital de Georgia. Y el primer restaurante que os vamos a enseñar se llama Nikolosi y se encuentra en esta calle. En esos momentos estaba cerrado, pero aprovechamos para grabaros cómo era la entrada. Otro día fue el que nos acercamos para probar sus platos, ya que habíamos investigado y leído sobre sus buenas críticas y no queríamos perdérnoslo. Como veis, el restaurante respira un ambiente bastante local, que sin duda nos anima a querer conocer más sobre su cultura gastronómica. Ya os adelantamos que entendemos perfectamente el porqué de sus buenas críticas. A sus ricos platos se añadía la amabilidad del personal, lo que siempre hace que la experiencia sea aún mejor y quede un mejor recuerdo. El entorno de este lugar es muy familiar y acogedor, hasta tenían a un amigo peludito por aquí. Os dejamos un pedacito de su carta, la cual también tienen en inglés, a pesar de que los dueños no hablen el idioma. Aunque la carta sea corta, disponen de platos típicos del país. Comenzamos con un vino casero, puesto que no quisimos perdernos el famoso vino de Georgia, y en este caso se definía como un tipo de vino blanco casero. Vamos a probar la comida. Y efectivamente, los platos comenzaron a llegar. Este plato se llama ohakuri. Teníamos muchísimas ganas de probarlo. Por lo que hemos leído, su traducción hace referencia a una comida familiar y está compuesto por carne frita, patatas y cebollas. También lo acompañaron de granada. No os podemos describir lo riquísimo que nos pareció. Por supuesto, no dejamos de probar el famosísimo khachapuri, un pan relleno de queso. Hay distintas variedades de este plato en general. Si visitáis la ciudad, no os podéis perder este restaurante bajo nuestra opinión. Para nosotras tiene una calidad-precio muy buena y seguramente salgáis encantados de allí, tal y como hicimos nosotras. Chicos, la comida está deliciosa, no os podéis ni imaginar, pero creo que sí, veo un poquito más. De aquí me tienen que sacar desmayada por lo menos. Bueno, chicos, así no pasaremos frío, así que brindemos por ello. Chicos, decidme que esto lo llevamos a 40 grados. Sí, señores, sí, lleva 40 grados. Y la razón del por qué nos afectó tantísimo es debido a que no se trataba de un vino cualquiera, cosa que creíamos en un principio. Parece ser que en Georgia, cuna del vino, es muy característico el llamado chacha, a veces denominado como vodka de vino. Su graduación era, por tanto, mucho mayor de la que esperábamos. Aún así, el sabor no era muy fuerte y nos gustó mucho. El señor nos ha visto lo suficientemente borracha que nos ha invitado a otra copa. Entonces, sí, no sabe lo que está haciendo. No lo sabe, ¿no? Pues, en efecto, uno de los dueños nos trajo una copa más de otro vino distinto a cuenta de la casa, y hasta con un kiwi nos deleitó. Otro de los restaurantes a los que fuimos es Khinkali Bar número 1, ya que su nombre hace referencia a otro plato muy típico de Georgia, el cual no nos queríamos perder por nada en el mundo. Se encuentra en esta dirección. Y esto es un khachapuri, concretamente de Arjania. Bueno, no sé si lo he pronunciado bien. Y lleva queso, mantequilla y huevo. Esta es una variedad más de khachapuri. En realidad hay distintas opciones para escoger en este restaurante. Vamos a probar los khinkali con queso. Es un plato muy típico georgiano. El khinkali está hecho de una masa en forma de saco rellena de jugosa carne. Y cada región de Georgia tiene su propio método para preparar el relleno. Bueno, ahora vamos a probar otros rellenos de chocolate. Pero mirad qué buena pinta, se nos cae completamente la baba, y es que os aseguramos que no es para menos. Tratándose del país originario del vino, no podíamos dejarnos en este viaje realizar una visita a una vinoteca. Nos decidimos por la llamada Chateau Mukrani Wine Bar,
ya que se ubicaba muy cerca de nuestro alojamiento y tiene buenas opiniones. Esta es su dirección. Os dejamos su carta para que le podáis echar un vistazo. Como veis, tienen una gran variedad de vinos, bebidas frías y calientes, cócteles. Los precios, al igual que en los otros restaurantes que os hemos enseñado, vienen indicados en su moneda oficial, el lari georgiano. Y ahora sí, disfrutemos de un buen vino georgiano. ¿Qué te parece, Miriam? Pues la verdad es que está muy rico. Este es el nombre. Se trata de un vino blanco que nos pareció suave en cuanto al sabor. La uva blanca empleada en este vino, Katsiteli, es originaria de Georgia. Fue el acompañamiento ideal para nuestros entrantes. Mientras degustábamos el vino, tal y como os hemos dicho, pedimos distintos aperitivos, los cuales nos parecieron a cada cual más rico. A nosotras nos gusta mucho cualquier tipo de embutido, por lo que nos encantó este plato, con el que además venía una salsa deliciosa. Y por supuesto, como buenas fans del queso, este plato de queso y olivas también nos fascinó. El plato tenía un sabor fuerte, pero también nos gustó mucho. Se complementaba con el sabor suave del vino. Estos entrantes encajaron a la perfección con el vino seleccionado. Bueno, la cara de Vanessa lo dice todo. Bueno, chicos, os recomendamos mucho este sitio si os gusta el vino. Hay mucha variedad, tanto de Georgia como internacionales. Pero mucho cuidadito, por favor. Nosotros llevamos esto. Es que nos lo hemos bebido muy rápido. Muy igual, es que no había que pedirse una botella, pero a nosotros nos ha afectado demasiado. Un poquito de más. No pasa nada. La comida está muy rica y si os gustan los vinos, este es vuestro sitio. El último restaurante que os vamos a enseñar se encuentra en la carretera militar georgiana. Esta parada estaba incluida en nuestra excursión de todo el día a Kazbeki, una de las excursiones más famosas de toda Georgia. En la descripción os dejamos la excursión que hicimos por si queréis echarle un vistazo. Como podéis observar, el restaurante tiene un ambiente bastante acogedor. Tras venir del frío de afuera, era genial sentir el calorcito que hacía allí dentro. Bueno, pues hemos parado a comer. De hecho, os voy a decir la hora que es. Las 5:50. Moría de hambre. Yo también, creía que... Estoy deseando que traigan la comida local. Sí, qué rico. Así que, mientras nuestros estómagos rugían y rugían, decidimos hacer este vídeo de su carta para poder enseñároslo. Tienen una inmensa variedad de platos típicos del país. Nos fue muy difícil escoger los platos a probar. Lo ideal en estos casos es compartir entre las personas que vayáis. Al menos, a nosotros nos gusta mucho hacerlo así, para probar cuanto más mejor. Decidnos, ¿vosotros soléis hacer lo mismo? ¿También sois de compartir y de probarlo todo? Bueno, pues estoy deseando que traigan la comida porque me muero de hambre y me encanta esta comida. Y así llegó nuestro primer plato. Nos decantamos por otro plato tradicional georgiano, el shmeruli, consistente en pollo en salsa de ajo. Nos encantó. Pedimos además un cachapuri, que como ya podréis estar suponiendo, este plato nos enamoró. A lo que terminamos de comer, ya estaba nevando con más fuerza. Creo que nunca había visto nevar tanto, o hacía mucho que no lo veía. ¡Qué bonito! Y con este paisaje idílico nos despedimos por hoy. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de dejarnos un me gusta y de suscribiros si aún no lo habéis hecho. Muy pronto más vídeos de viajes en nuestro canal.